Deseo que el amor de Dios, que la paz de su Hijo y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes que están escuchando este mensaje de la palabra de Dios. En todos los terrenos existen al menos tres poderes para mover a una persona a la voluntad de otra: el poder de la fuerza, el poder de la manipulación psicológica y el poder de la luz. Los dos primeros poderes mencionados son utilizados por el diablo y algunos hombres. Es decir, el diablo y algunos hombres utilizan la fuerza o la manipulación psicológica para someter a los hombres. Pero Dios ni usa la fuerza bruta ni manipula a nadie. Dios usa el poder de la luz, es decir, el poder de la luz de su palabra. Cristo arrojó al envanecido Saulo en el camino hacia Damasco con el poder de la luz. Y éste, desde el suelo y vencido, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Pablo fue vencido por el poder de la luz. Cristo quiere vencernos, pero con el poder de la luz de su palabra. Sé que el hecho de ser un ministro del Evangelio no me da autoridad alguna para obligar o imponer nada a nadie, pues no hay hombre que sea tan grande como para tener derecho a dominar a otro. Aún Cristo, siendo Señor y Rey, respeta la voluntad y las decisiones de los hombres, incluso aquellas que a Él le contristan. Él nunca impone sus mandamientos. Como está escrito: «Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré». Cristo, a pesar de estar deseando entrar en los corazones y en las casas de los hombres para hacerles felices, no rompe las puertas para entrar en ellas. Si le abren la puerta, Él entra. Si no le abren, se queda fuera. Luego, si el Rey respeta la voluntad y las decisiones de los hombres, ¿quién soy yo para romper las puertas de los corazones e intentar dominar las voluntades de nadie? Dios desea que seamos felices. Por eso nos prohíbe hacer ciertas cosas y nos ordena hacer otras. Pero la verdadera obediencia no es la que nace del temor, ni de la manipulación psicológica, ni de la sugestión, ni de la coacción, ni de las amenazas. La verdadera obediencia es la que nace del conocimiento, la voluntad y la libertad. Estoy en contra del autoritarismo. Solo crea falsas obediencias. La autocracia o la dictadura es una política que solo forma farsantes, una fábrica de hipócritas. Pero aunque no puedo ni debo imponer nada, como ministro de Cristo sí es mi responsabilidad enseñar lo que dicen las Escrituras. Pablo advierte en su carta a los Romanos capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Como ministro del Evangelio no he sido enseñado a obligar, pero sí estoy obligado a enseñar. El autoritarismo es dañino, pero la luz es buena, como está escrito: «Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha, y vio Dios que la luz era buena». Mi propósito es dar luz a todos aquellos cristianos que desean madurar en la santificación y que buscan la perfecta y agradable voluntad de Dios. Con el tema que voy a tratar, no trato de imponer nada, sino tan solo de enseñar, para que puedas elegir con conocimiento de causa qué hacer al respecto. Hoy quiero dar luz sobre las fiestas litúrgicas católicas que se celebran el día 1 de noviembre, es decir, la fiesta del Día de Todos los Santos y la fiesta de los fieles difuntos. Para ello, leemos en Colosenses capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dice San Pablo: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él». Amén. Aunque durante la Reforma Protestante la celebración de la fiesta litúrgica de los fieles difuntos fue fusionada con la de todos los santos por la Iglesia anglicana y sus formas de culto se practican en un mismo día, el 1 de noviembre, se ha de hacer distinción entre una y otra fiesta, puesto que sus significados y orígenes son diferentes.
En primer lugar, vamos a considerar el origen y significado de la fiesta católica del Día de Todos los Santos. Como todos bien sabemos, el día 1 de noviembre de cada año se celebra el Día de Todos los Santos, lo que en la versión americana se conoce como la noche de Halloween o Día de los Muertos. Se estableció como fiesta eclesiástica a principios del siglo VII, cuando el Panteón de Roma fue consagrado como la iglesia de la Santísima Virgen y todos los mártires. El Papa Gregorio IV dio la autorización oficial en el año 835. Seguramente se eligió el 1 de noviembre porque coincidía con una de las 4 grandes fiestas de los pueblos germanos, y la política de la Iglesia era sustituir los ritos paganos por los cristianos católicos. La víspera del 1 de noviembre coincidía con una festividad pagana celta, la del Samhain, fiesta que marcaba el final del verano y de las cosechas para pasar a los días de frío y de oscuridad. En esa noche se creía que el dios de la muerte hacía volver a los muertos, permitiendo comunicarse así con sus antepasados. El Día de Todos los Santos es una fiesta religiosa en la que la Iglesia Católica honra a todos sus santos, es decir, a todas las almas de las personas justas que al morir fueron a gozar de la presencia de Dios en el cielo. Esta fiesta fue instituida en honor a todos los santos, conocidos y desconocidos, y según Urbano IV, para compensar cualquier falta a las fiestas de los santos durante el año por parte de los católicos. En los primeros días del cristianismo católico se acostumbró a solemnizar el aniversario de la muerte de un mártir por Cristo en el lugar del martirio. En el siglo IV comenzaron a intercambiar fiestas, se pasaban las reliquias, las repartían y se unían a una fiesta en común, como está demostrado en la invitación de San Basilio en el año 397 a los obispos de la provincia de Pontus. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. Pero en la persecución de Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignárseles. Pero la Iglesia, sintiendo que cada mártir debería ser venerado, señaló un día en común para todos, el día 1 de noviembre. El Papa Bonifacio IV, el 13 de mayo del 609 o 610, consagró el Panteón de Agripa al culto de la Virgen y los mártires, comenzando así una fiesta para conmemorar a esos santos anónimos, desconocidos por la mayoría de la cristiandad, pero que por su fe y obras son dignos de reconocimiento y veneración por la humanidad, dicen los católicos. Por lo tanto, esta fiesta católica es llamada el Día de los Santos, porque es el día en el que se ha de honrar a los cristianos santos, es decir, a los cristianos que de manera ejemplar y heroica dieron sus vidas por Cristo y a todos aquellos que la Iglesia Católica ha canonizado. El catolicismo dice que la veneración o culto a todos los santos redunda en provecho nuestro. Dicen que estos testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración. Ellos contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que hemos quedado en la tierra, y que además estos llamados santos interceden ante Dios a nuestro favor. Es por eso que la Iglesia Católica honra de manera festiva a todos los santos el día 1 de noviembre. Como hemos visto, la fiesta litúrgica de todos los santos ha sido constituida para honrar y rendir culto y homenaje a los muertos que la Iglesia Católica considera como santos. Es un día destinado exclusivamente a la idolatría, al culto a los hombres y a la invocación a los muertos. Veamos ahora cuál es el origen y significado de la fiesta del Día de Todos los Difuntos. San Odilon, en el año 980, en el sur de Francia, añadió a la fiesta de Todos los Santos la celebración del 2 de noviembre como fiesta católica y fue llamada Día de los Fieles Difuntos. De allí se extendió a otras congregaciones. La diócesis de Lieja la adoptó cerca del año 1000. En Milán se adoptó el siglo XII, hasta ser aceptado el 2 de noviembre como fecha en que la Iglesia celebraría esta fiesta. La fiesta del Día de Todos los Difuntos se celebraba originalmente el día 2 de noviembre, pero durante la Reforma Protestante, la celebración de esta fiesta fue fusionada con la de Todos los Santos por la Iglesia Anglicana, y sus formas de culto se practican en un mismo día, es decir, el 1 de noviembre. La conmemoración de los fieles difuntos
popularmente llamada el Día de los Muertos, es una celebración católica, y su objetivo es interceder ante Dios con oraciones por aquellos fieles que han muerto y que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio, para que abandonen lo antes posible esta morada de tormentos y vayan al cielo. En todas las iglesias se ofician misas en memoria de estos seres queridos que, según los católicos, sirven para acortar los supuestos años de purgatorio en el más allá. En algunos pueblos latinoamericanos, según las creencias de las religiones prehispánicas, en el Día de los Difuntos se realizan numerosas ofrendas, especialmente de comidas, bebidas y flores para complacer a los familiares difuntos y obsequiarlos con provisiones para su largo camino por el inframundo. A los sacerdotes católicos se les permite decir 3 misas de difuntos en este día. Sobre el Día de los Fieles Difuntos, la Iglesia Católica dice lo siguiente: la Iglesia hoy nos invita no a levantar nuestros ojos a los cielos para contemplar a aquellos hermanos nuestros que ya gozan de la presencia de Dios, sino para bajarlos. Con suma humildad y caridad, dicen, oremos por aquellos que, habiendo dejado ya este valle de lágrimas, no han podido todavía alcanzar las glorias eternas en compañía de aquel que los mandó llamar. Oremos por los fieles difuntos, es decir, oremos por los muertos. Como miembros de esta iglesia militante, la liturgia de hoy nos llama a conmemorar y elevar nuestras plegarias por todas esas almas sedientas de gozar de la presencia de Dios y que necesitan de nuestra oración, esas almas de la iglesia purgante que están en el purgatorio, que mediante nuestros ruegos al Padre Eterno limpian sus culpas para merecer gozar de su compañía. Desde los primeros tiempos, como podemos ver en el libro de Macabeos, dice la Iglesia Católica, la primitiva Iglesia tenía la santa costumbre de dedicar un día a la conmemoración a los fieles difuntos a fin de conseguirles el perdón de los pecados. El aguijón de la muerte en nuestra vida de cristianos es el pecado, y es justamente ese pecado, ese aguijón, lo que las almas de los fieles difuntos que hoy conmemoramos necesitan purificar para participar del festín eterno. Como vemos, la Iglesia Católica basa las oraciones por los muertos en la tradición de los primeros padres católicos y no en las Escrituras. Ellos dicen que en los primeros días de la cristiandad se escribían los nombres de los vivos y los muertos por quienes se había de orar. Además de lo expuesto, en estos días, y dependiendo del país, se practican distintas costumbres que, además de ser un rentable negocio, también tienen un trasfondo oscuro. Por ejemplo, el encendido de velas y cirios. Esta es una costumbre para alumbrar a las almas que sufren en el purgatorio. Los 4 cirios en forma de cruz representan los 4 puntos cardinales, de manera que el alma del difunto pueda orientarse hasta encontrar su camino al cielo. En algunos países, México es uno de ellos, se cree que las almas de los niños regresan de visita el día 1 de noviembre y las almas de los adultos regresan el día 2. En el caso de que no puedan visitar la tumba, ya sea porque ya no existe la tumba del difunto o porque la familia está muy lejos para ir a visitarla, se elaboran detallados altares en las casas, donde se ponen las ofrendas, que puede ser platillos de comida, el pan de muerto, vasos de agua, tequila, cigarros e incluso juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto a fotografías de los difuntos rodeados de velas. En estas fiestas, las confiterías también hacen su negocio, puesto que hacen varios tipos de dulces que, hasta cierto punto, tienen un trasfondo macabro. Uno de estos dulces son las calaveras de dulce. Son unos dulces en forma de calavera en las que está escritos nombres de difuntos en la frente, que luego son consumidos por parientes y amigos. Otro dulce es el llamado pan de muerto o platillo especial del Día de Muertos. Es un panecillo dulce que se hornea en diferentes figuras, desde simples formas redondas hasta cráneos, adornado con figuras del mismo pan en forma de huesos humanos. Otros dulces que se consumen estos días son los buñuelos de viento. Cuenta la tradición que cuando te comes un buñuelo sacas un alma del purgatorio. Los conocidos huesos de santo, que son dulces de azúcar, fingen el canibalismo sagrado. Si uno se come a los muertos simbólicamente es porque los quiere y no les tiene miedo.
esto no solo es macabro, sino también ridículo. Como os habréis dado cuenta, la fiesta de todos los santos y de todos los difuntos tienen su raíz en la creencia que tienen los católicos de la existencia de un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, llamado purgatorio. Purgatorio, de latín purgare, significa purgar, limpiar, purificar. Según las enseñanzas católicas, es un lugar o condición de castigo temporal para aquellos que, dejando esta vida en gracia de Dios, aún no están completamente libres de faltas veniales, es decir, de faltas leves, o no han pagado completamente a satisfacción sus transgresiones. La doctrina católica del purgatorio supone que algunos mueren con pequeñas faltas de las cuales no hubo verdadero arrepentimiento, y también del hecho de que la pena temporal debida al pecado no está completamente pagada en esta vida. El purgatorio es un castigo temporal debido al pecado, incluso después que el pecado mismo haya sido perdonado por Dios. Dios requiere satisfacción y castigará el pecado, y esta doctrina involucra como consecuencia necesaria la creencia de que el pecador, al fallar en hacer penitencias en esta vida, limosnas y ayunos, puede ser castigado en la próxima vida, y así no ser alejado eternamente de Dios, dice la enseñanza católica. San Agustín dijo que algunos han partido de esta vida no tan mal como para merecer misericordia, pero tampoco tan bien como para merecer la felicidad inmediata. Es decir, no eran tan malos para merecer el infierno, pero tampoco tan buenos como para merecer el cielo. Así que deben ser castigados en el purgatorio para pagar sus pecados veniales o leves y así merecer el cielo. Respecto a la naturaleza del castigo en el purgatorio, San Agustín dijo que el dolor que el fuego del purgatorio produce en las almas que allí están es más severo que ninguna otra cosa que pueda sufrir el hombre en esta vida. Gregorio el Grande también declaró que en el purgatorio el dolor será más intolerable que ninguno en esta tierra. Ahora bien, dice la Iglesia Católica que aunque las almas de los que han muerto sin pagar por los pecados veniales están sufriendo en el purgatorio, nosotros desde la tierra podemos ayudarles comprando indulgencias, encendiendo velas y haciendo misas a favor de ellos. Y San Agustín dijo que por nuestras oraciones podemos hacer que las almas del purgatorio salgan de él y entren en el seno de Abraham. Gran parte del patrimonio económico que posee la Iglesia Católica es gracias a esta herejía. Los obispos angustiaban y manipulaban a los hombres de a pie, enseñándoles que sus seres queridos estaban sufriendo lo indecible por las llamas del purgatorio, pero que si compraban indulgencias y velas y pagaban misas para rogar por ellos, recibirían alivio y saldrían primero del purgatorio. Evidentemente, aquella buena gente que habían perdido seres queridos, movido por la angustia que les provocaba las enseñanzas del purgatorio, invertían todo su dinero en la compra de indulgencias, velas y en la celebración de misas, con el fin de aliviar el sufrimiento de sus familiares que habían abandonado el cuerpo y sacarles lo antes posible de aquellos tormentos. La Constitución Apostólica nos entrega los formularios usados para socorrer a los muertos. Dicen: oremos por nuestros hermanos que durmieron en Cristo, que Dios en su amor por los hombres reciba el alma de aquel que partió y le perdone todas sus faltas, y por misericordia y clemencia los reciba en el seno de Abraham, junto con aquellos que en esta vida han agradado a Dios.